Nos encontramos con Lorena Colonia, ella es bromatóloga de aquí de Junín. Bueno, un tema importante tiene que ver con una época de conservas donde muchos comenzamos a prepararnos para el invierno, justamente con las salsas de tomate y algunas otras cosas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, es verdad, esta es la época en la que ya en realidad han empezado a elaborar sus propias conservas para guardar en el invierno, y no está de más recalcar o refrescar algunas recomendaciones a la hora de elaborar conservas. Una práctica culinaria muy arraigada en nuestra zona, en Mendoza, es la elaboración de salsas de tomate, ¿sí? Llamémosle salsa de tomate, podría ser un tomate triturado, que es lo más común, o el tomate entero pelado, que es el que hacen generalmente para comer después en ensaladita. Y con ese es el que más por ahí recomendaciones de cuidados hay que tener a la hora de la elaboración. Bien, ¿cuál es la diferencia del triturado al entero pelado? La diferencia está primero en la textura. Un triturado es todo el tomate, inclusive con su piel, simplemente triturado, molido, ¿sí? Va la semilla, la piel y, digamos, la carne del tomate. En cambio, un entero pelado ya lleva otro proceso en el cual se va a pelar, que hay diferentes maneras. Algunos lo pueden hacer directamente a cuchillo manualmente, y hay otros que para aflojar la piel lo escaldan o lo pasan por agua caliente, afloja la piel y después sale fácilmente. Después se va a cortar por la mitad, donde se saca la semilla y se envasa, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las probabilidades de alguna contaminación y después esto contribuir a una enfermedad que, por ejemplo, es la del botulismo, la más peligrosa? Que generalmente un tomate triturado lo vamos a, generalmente se usa para hacer un tuco, ¿sí? Lo vamos Entonces a volver a se va cocinar. a cocinar. Y ya hablamos de sí en botulismo, cuál es la importancia de esto. En cambio, en un tomate ya entero, pelado, que además a eso le agregan otras especies, pimiento, ajo, albahaca, para que quede más perfumado, condimentado, directamente ese producto se abre y se consume. Entonces no hay ningún método de cocción para eliminar la toxina botulínica en caso que estuviese, ¿sí? Esa es entonces la gran diferencia, y de ahí la importancia de, en el caso a nivel doméstico, acidificar las conservas. ¿Qué es esto? Agregando una cucharadita de vinagre por kilo de botella o de frasco. Con esto aseguramos que bajamos o disminuimos el pH, aumenta la acidez, y es ponerle una barrera a que se pueda desarrollar esta bacteria y después la contamine con esta toxina botulínica. La cocción a la que te referís es la pasteurización o el baño María que nosotros conocemos, Correcto. ¿sí? Eso hay que hacerlo sí o sí en cualquier tipo de conserva, porque eso es lo que me va a ayudar justamente eso es un método de conservación que se llama esterilización, ¿sí? Hay que hacerlo. Pero he aquí que el botulismo, o sea, la bacteria que produce el botulismo, tiene una espora. Esa espora es resistente a esta temperatura. Y otra característica de esta bacteria es que se desarrolla en anaerobiosis. ¿Qué significa esto? Que la bacteria espera, está en esta forma de espora, que yo siempre lo asemejo a una semilla, que si no le damos las condiciones necesarias no va a desarrollarse. Estas condiciones de anaerobiosis, ¿cuándo se dan? Después que se hizo este baño María. ¿Vieron cuando queda herméticamente cerrada la tapa, que se chupó esa junta sanitaria? Ahí le hacemos la anaerobiosis y ahí es donde aprovecha esta bacteria a poder desarrollarse, ¿sí? Entonces es importante hacer este procedimiento de esterilización, pero también acidificar. Y otra recomendación importante ante la duda que uno tenga, antes de consumirlo, lo que puede hacer es abrir la conserva, ¿sí? Le hace un baño María, ¿sí? A la conserva lo pone en una ollita con agua caliente en el frasco, ¿sí?
y lo dejan a ebullición entre 5 y 10 minutos, y en caso que estuviese la toxina, que es la que nos puede provocar la enfermedad, se destruiría porque la toxina es termolábil, que quiere decir que se elimina con calor. El problema está que generalmente cuando uno abre una conserva de tomate o de berenjena en escabeche, uno lo abre y lo consume, no le hace un calentamiento previo, ¿sí? Bien. Entonces, para justamente ponernos más tranquilos a la hora de hacer la conserva, justamente es esta cucharadita de vinagre por cada kilo de conserva. Por cada kilo de conserva. Y si aún así tienen dudas, nosotros tenemos a disposición el laboratorio de bromatología, donde analizamos el pH, justamente esto para que se quedaran tranquilos, que está por debajo de 4,5, que es el pH limitante para la proliferación de los microorganismos peligrosos, entre ellos el generador de Clostridium botulinum. Bueno, y justamente hablando de botulismo, ¿en qué otras medidas diarias nosotros debemos tomar mayor tipo de precaución? Yo siempre, o sea, recomendamos a las conservas porque uno, o sea, los factores para que se desarrolle esta bacteria es la anaerobiosis, o sea que se da en alimentos que estén herméticamente cerrados, ¿sí? Si yo hago una berenjena en escabeche y la tengo en la heladera, en un tapercito, no voy a tener la probabilidad porque hay aire. ¿Cuándo se produce esa hermeticidad? Cuando lo sometemos a un baño María, ¿sí? Entonces, uno de los factores es la hermeticidad, anaerobiosis, el pH elevado y todos los alimentos, por ejemplo, carnes, porque siempre decimos conservas o sea, caseras vegetales, por ejemplo, lo más común es salsa de tomate, berenjena, pero podría ser también tranquilamente un escabeche de pollo o de carne o mixtos a veces, ¿sí? Entonces, en ese caso, en los escabeches, también lo importante es acidificar con vinagre, ¿sí? El vinagre, la anaerobiosis y ante la duda, porque una cosa importante tener en cuenta, que cuando un alimento está contaminado con esta bacteria, no hay cambio de color, de sabor, de textura, no siempre va a haber una exudación, ¿sí? No va a haber que salte la tapa, ¿sí? Generalmente esos son hongos, levaduras, hay que analizarlo, pero es un enemigo silencioso. Por eso es importante tener estas precauciones previendo que podría llegar a estar.